Bienvenidos al análisis de las 8:45, les doy la más cordial bienvenida y agradeciendo que estén acá conmigo hoy, domingo 2 de octubre. Bueno, ya iniciamos el último trimestre del año 2022, mes de octubre, mes del Rosario, de la Virgen del Rosario. Y bueno, en una nota personal, pues ya este mes son 6 años que tengo el gusto de estar con ustedes. Bueno, antes de entrar al tema que vamos a abordar con dos invitados y que se refiere al proceso de elección del Contralor General de Cuentas, noticias que ustedes ya habrán escuchado o leído, pero bien vale la pena recordarlos. Elecciones generales en Brasil. Lula da Silva ganó, pero con un margen menor a lo que se había anticipado. Son 5 puntos porcentuales de diferencia con el presidente Jair Bolsonaro, más o menos unos 5 millones de votos los separan. Así que habrá balotaje el próximo 30 de octubre. Pero no solo fueron elecciones para presidente, también hubo elecciones para el Congreso y el Senado, y en ambos casos, tanto para diputados como para senadores, el Partido Liberal, el partido del presidente Bolsonaro, fue el más votado. Eso, pues bueno, es una noticia que equilibra y que está en contra de todo lo que estuvieron presagiando muchos. Incluso ayer leía tweets o mensajes en redes sociales de algunos guatemaltecos, incluso analistas o periodistas, que decían que Lula iba a arrasar. Pero bueno, los resultados concretos muestran lo contrario. Hubo elecciones en otros países. En Bulgaria hubo elecciones legislativas y locales y los partidos de centro derecha ganaron allá. En Perú también hubo elecciones y entiendo, no tengo todos los datos, que los partidos que apoyan al presidente Castillo, al comunista Castillo, sufrieron una grave derrota. Pero bueno, eso habrá que esperar ya los resultados finales. Quiero darle la bienvenida a mis dos invitados para tratar el tema del proceso de la elección del Contralor General de Cuentas, a Arkel Benítez y a Carlos Hoffman. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bien, iniciamos con Carlos Hoffman. Bueno, recordemos primero, Carlos, el tema de la Contraloría General de Cuentas está regulado desde la Constitución, de los artículos 232 al 236. Ahí se definen las funciones y las atribuciones de la Contraloría, también cómo es el proceso de elección a través de una comisión de postulación. Indica claramente que son 6 los candidatos que deben de llegar con una nómina al Congreso de la República y el Congreso con una mayoría, mayoría normal de más 81 votos elige al Contralor. Importante también mencionar de que el Congreso es el único que puede destituir al Contralor General de Cuentas con causa justificada. Aparecen otra vez temas como idoneidad, por ejemplo, lo quiero subrayar, y también menciona el artículo 234, de que se debe ser Contralor Público y Auditor mayor de 40 años. Subrayo este aspecto, no lo hacía en otras ocasiones, pero sí, porque tiene que ver con el proceso, mayor de 40 años. Y en la comisión de postulación, los 6 nombres que lleguen al Congreso, ahí sí tiene que haber una votación de las 2/3 partes de los comisionados. Con esa, perdón, antes que se me olvide, 4 años, es electo por 4 años, periodo que vence el próximo 13 de octubre. O sea, estamos a escasos días, 13 de octubre. Si no hay, como ya se anunció, una nómina en el Congreso y por supuesto el Congreso no logra para esa fecha de elegir, asume un subcontralor y en este caso ya está designado el subcontralor de calidad de gasto, el licenciado Chocot. Bien, Carlos, a ver, ya dimos una introducción bien general, solo para ubicarnos en qué estamos. Lo escuchamos en cuanto a cómo observa y analiza el proceso que está en marcha. La ley dice, el camino es un camino que obviamente ya conocemos después de varias elecciones de contralores. Lo que no habíamos visto en muchísimo tiempo, porque se han dado elecciones en donde posiblemente la política partidaria
o la presidencia de la República pudiera tener una participación o no. Pero en realidad este proceso ha sido un proceso claramente difícil porque es usar este tipo de marco legal para tratar de hacer encajar a alguien que tiene una pretensión, en este caso aquel que no cumplía con el requisito de edad y que una serie de recursos atrasaron este proceso hasta que cumplió esos 40 años que la ley señala y que usted señaló bien, Mariano, y que hacen pues bastante tortuoso y cuestionable el tema de una institución que debe ser el control de los órganos del Estado a nivel de la calidad de su gasto y de la transparencia que ellos lleven a cabo. Y creo que esto en realidad, dentro de todo el peligro de balances y contrabalances que un sistema democrático debe tener, estamos perdiendo uno a uno los contrabalances que realmente hacían que el Estado guatemalteco no fuera casi monárquico, casi autocrático. Entonces, en este caso, lo que está en la picota es el último baluarte que hay de cierta dignidad desde el punto de vista del contrabalance democrático. Una democracia sin contrabalance no es una democracia. Y por lo tanto, lo que existe en este momento es quizá lo más crucial, porque de voces de los alcaldes hemos sabido el hecho de que han sido presionados con temas de la Contraloría, etcétera, cuando no son favorables, digamos, a cierta tendencia política o más pegada al oficialismo. Creo que es importante traer esta colación porque se ha utilizado de una forma que realmente no es la adecuada y creo firmemente que vamos a tener una elección muy ríspida y muy cuestionada por la sociedad guatemalteca. Arkel Benítez, la misma pregunta para introducir el tema, su análisis general respecto a lo que está sucediendo en la Comisión de Postulación y qué podemos esperar para los próximos días. Gracias, Mariano. Muy buenas noches. Un saludo para ti y también para el doctor Hoffman. Sí, yo coincido con el doctor Hoffman en cuanto a la importancia de ese contrabalance que juega o que reside directamente en el cargo de la Contraloría General de Cuentas como una entidad de control gubernamental que es necesaria, digamos, desde el punto de vista de la fiscalización de los recursos públicos, de la calidad del gasto, de todo lo que ello implica, digamos, para el mejor rendimiento de los recursos públicos. Yo creo que él ya explicó bastante claro cuál es la importancia del contralor, digamos, y cuál es la situación en la que se encuentra el proceso hoy por hoy de cara a la elección de un nuevo Contralor General de Cuentas por 4 años, como bien lo mencionabas tú, y que tiene un asidero constitucional bastante claro. Aquí lo que no queda claro, ¿no?, en estos procesos, Mariano, es que sigue siendo, digamos, siempre esa idea que está de cómo mejorar los mecanismos para elegir a un contralor que no sea un contralor, al final de cuentas, político. Los jóvenes de Movimiento Cívico Nacional, veía que hace unos días publicaban en un foro cuál sería el perfil idóneo de un Contralor General de Cuentas. Y ellos hablaban del tema del finiquito, de la politización del finiquito ya en el inicio del proceso electoral, que ya también se adelantó un poco en esta entrevista. Pero ellos anhelan un contralor totalmente desvinculado de la política. Hoy por hoy no es posible tener un contralor totalmente desvinculado de la política, por cuanto que sigue siendo el Congreso de la República quien lo elige, con independencia si ese puede ser o no el mecanismo más adecuado para generar esos contrabalances a los que se refería el doctor Hoffman. Pero seguimos teniendo funcionarios de alto nivel con una responsabilidad técnica y que es ni más ni menos que velar por la cabalidad del gasto, porque alcancen los recursos y porque se inviertan bien, en donde la figura que es la depositaria de esa calidad de la inversión pública sigue siendo alguien que llega de alguna manera de un proceso político al ser electo por el Congreso. Eso lo que nos lleva a pensar es que tenemos que, así como hemos hablado de otros cargos,
tenemos que hablar si realmente es necesaria una reforma constitucional para elegirlo de otra manera. Y la pregunta es de qué manera debiésemos elegir a un Contralor General de Cuentas. Yo creo que Pero ese es un Arkel tema... Benítez, perdón que lo interrumpa, una cosa es lo que pudiera ser o lo que uno desearía que fuera, o la otra cosa es cómo es. Y esta forma del Contralor está en la Constitución desde el año 85, así que cada uno de los partidos que ha estado desde haciendo gobierno, la DC, el PAN, MAS, FRG, PP, GANA, UNE, o sea, llámese, póngale, han tenido por esos 4 años que se traslapa con los gobiernos, pues, y cuando han tenido mayorías o han logrado mayorías, han designado. O sea que esa parte, pues yo creo que hay que separarla. Así ha sido, así está consignado y es diferente lo que debería ser. Mi pregunta a usted, Arkel Benítez, es, usted mencionó algo bien importante y es, si bien es cierto, es el Congreso por Constitución el que le corresponde la elección del Contralor, por eso la contraparte, el contrapeso es el trabajo que haga la comisión de postulación y sus comisionados, precisamente para hacer una selección que se apegue a todos los principios y situaciones que ustedes han mencionado. Y al final el Congreso lo que hace es escoge uno de los 6. Entonces recae una gran responsabilidad en esta y en cualquier comisión de postulación. ¿En qué debemos fijarnos de lo que está sucediendo en la comisión de postulación? Yo creo que lo primero que habría que fijarnos es la idoneidad. Realmente hay 3 requisitos que están claramente establecidos en el 113 constitucional: capacidad, idoneidad y honradez. A partir de ahí se generan tablas de gradación, digamos, en las comisiones, que eso lo hemos visto en múltiples trabajos de la comisión. Yo diría que uno de los temas que habría que ser muy enfáticos es en el tema de los antecedentes de la carrera académica, del trabajo que haya podido hacer uno de los candidatos, digamos, que pueda llegar a ocupar el cargo de contralor. Digamos, el currículum, sus antecedentes es sumamente importante. Yo le pongo y le tengo mucha fe siempre, Mariano, a las pruebas psicométricas. Creo que eso nos dan más o menos un perfil de qué tipo de gente logra llegar a estos cargos que son de alta responsabilidad. A veces no asignamos mucha importancia al tema psicológico, al tema, digamos, de las destrezas y habilidades para poder manejar el estrés y ese tipo de situaciones, o la responsabilidad que implican este tipo de cargos. Yo creo que son elementos importantes que deben de tomarse en cuenta a la hora de elegir esos 3 elementos, específicamente la capacidad y la idoneidad, para poder darle al Congreso una nómina de gente de los 48, hoy entiendo que son 48 que presentaron su expediente, puedan tener realmente un equipo selecto, una nómina selecta que realmente cumpla los requisitos. Eso pudiera darse en los próximos días ya este proceso, pero yo sigo insistiendo en que hay que seguir madurando la idea de cómo mejorar la elección del Contralor General de Cuentas, porque es una elección demasiado politizada y que tiene un reflejo en múltiples aristas de la administración pública, en muchas situaciones en donde se generan despilfarros, se generan extorsiones, chantajes en la gobernanza local, y es un tema que sí requiere una reflexión muy profunda de cómo mejorar la calidad del proceso de elección de Contralor. Carlos Hoffman, a ver, se hace, primero, su opinión respecto a la importancia del trabajo de la comisión de postulación, porque como lo repito, al final esos 6 nombres son de los que va a seleccionar, va a votar el Congreso de la República. En cuanto a que no se hace una nueva evaluación, bueno, lo hacen como para decir estamos evaluando, pero al final son esos 6 nombres. A su criterio, ¿cuáles son aquellos elementos que hay que estar velando, estar viendo, estar analizando del trabajo de la comisión de postulación, que a propósito hoy volvió a sesionar desde las 10, 11 de la mañana hasta pasada las 8 de la noche? Ya revisó 27 de los 48 expedientes. En ese orden, recuerdo, fueron 48 expedientes entregados, de los cuales 8 son mujeres. Lo escucho, Carlos Hoffman. Tal vez lo que quisiera mencionar con respecto a su pregunta, Mariano, es la siguiente.
El doctor Benítez acaba de mencionar el tema de la idoneidad y el tema de la importancia, por ejemplo, de las pruebas psicométricas. Esta comisión de postulación le dio 0 puntos, 0 ponderación a las pruebas psicométricas que están generando o que ya han sido practicadas para los aspirantes, con lo cual uno puede de alguna forma sospechar sobre la integridad, la calidad del proceso de selección e incluso la calidad del proceso de selección de la propia postuladora como tal. Creo que hay mucha tela que cortar con respecto a cómo se han generado sistemas de captura de los entes que postulan a esta comisión de postulación y cómo se han hecho este tipo de elecciones indirectas, incluso cómo se han literalmente acarreado profesionales para ir a votar que trabajan para el Estado guatemalteco. Eso es una cuestión, es un secreto a voces en los colegios profesionales y que de hecho es una variable para poder elegirlos. Así que en realidad lo que tenemos es un formalismo desde el punto de vista, mi punto de vista, porque en realidad, digamos, no lo llenamos de calidad democrática y de calidad, básicamente, de los postuladores, independientemente de que sean profesionales que puedan tener una larga trayectoria. El tema está en cómo esto se articula para literalmente conducir una elección y darle grado de certeza a un personaje o a 2 personajes que son los que finalmente llegan a las instancias finales y son elegidos por el Congreso, que es otro ente político por ende, ¿no? Entonces, lo que debería ser un proceso técnico previo, porque en realidad es un proceso profundamente politizado, digamos, podríamos empezar diciendo que la Comisión de Postulación empezó con el pie izquierdo, desde el punto de vista de la gradación o del punteo que le da o la ponderación que le da a ciertas características de los expedientes. Desde ya el tema psicométrico vale 0 y por lo tanto el equilibrio emocional e incluso atisbos de honestidad o de valores ejercidos en las pruebas psicométricas no son medidos, ¿no? A esto se aúna el hecho de todo este tema viciado para que un candidato que los medios de prensa estipulan como el favorito del Ejecutivo cumpla esos 40 años necesarios para poder participar. Creo que este proceso en realidad deberían tener a los guatemaltecos muy de cerca y hasta cierto punto manifestándose fuertemente para que realmente esta comisión de postulación realmente haga su trabajo, porque su trabajo es el contrabalance político a lo que realmente sucede en el Congreso posteriormente. Creo que es importante el hecho de que se sospecha desde ya de esa poca idoneidad y de esa poca transparencia con que el proceso ha sido llevado. Creo que ha sido un proceso muy accidentado y que da muchas dudas sobre la integridad del mismo. Carlos Hoffman, efectivamente las pruebas psicométricas no se les asignó una ponderación. La mayoría de miembros de la comisión de postulación votó a que no tuvieran un número de ponderación. Solo fueron 6 miembros los que buscaron de que las pruebas de psicométricas tuvieran una ponderación. Ahora, aquí la pregunta concreta. Entonces, ¿vale la pena hacerlas o no vale la pena hacerlas? Y si las hacen, ¿en qué momento se deben de hacer públicas? Porque hay un principio rector en las comisiones de postulación, y eso está consignado en la ley de comisiones de postulación, es la máxima transparencia. Por lo tanto, si se hacen, como está previsto, pero ahí es su criterio y su opinión, ¿cuándo deben de darse a conocer? Porque no pueden hacerse y quedarse en secreto, porque estarían violentando directamente la ley de comisiones de postulación. El punteo es lo que realmente hace que uno pueda concluir la calidad de entrevistado que hay en una prueba psicométrica. Una prueba psicométrica no solo mide habilidades y capacidades, sino mide ejercicio de valores y mide hasta cierto punto el tema de la verdad y el tema de la asertividad con la que un candidato puede responderla. Así que en realidad no solo no debería valer 0, sino que hasta cierto punto, aunque no se puede revelar el contenido de una prueba psicométrica, porque eso violaría el secreto profesional, sí lo hace la comisión de postulación mediante su punteo. Y eso significa mucho desde el punto de vista, pesa mucho dentro de la selección que cada uno de los candidatos tenga. Así que no es una cuestión menor el tema de la prueba psicométrica. Creo que además ha sido realizado para muchas elecciones en el pasado bajo otras elecciones, ahora órganos de control,
pero que realmente lo que da es hasta cierto punto la garantía del equilibrio emocional y cierta integridad que el candidato pueda tener. Creo que esto no es una situación menor para los guatemaltecos y para el sistema democrático, y creo que es una situación realmente valiosa de conocer a través del punteo que cada cual recibe. Así que no, o sea, estoy de acuerdo en que es un tema importante, y también estoy de acuerdo de que darle una ponderación cero lo que hace es echar por la borda una gran cantidad de consideraciones éticas y de consideraciones de capacidad y habilidad que no se pueden dar a conocer porque básicamente es una prueba hecha por gusto. Y creo que esto es lamentable en un país que necesita un contralor muy independiente y además muy equilibrado en tiempos que lo demandan, en una situación ecuánime y en una situación que realmente pueda resistir presiones y pueda trabajar mediante la presión que va a tener en un escenario muy complejo para que haga un buen trabajo. Creo que sí es importante el tema de las pruebas psicométricas porque miden la habilidad, miden la emocionalidad y miden la integridad de un candidato, y eso es lo que llamamos es idoneidad. Arkel Benítez, el 233, perdón, el 232 constitucional, el artículo, dice claramente que la Contraloría es un órgano técnico independiente, autónomo, cuya función fundamental es el control y la fiscalización de todos los intereses hacendarios, y eso abarca todo aquel siquiera que toque, reciba, invierta, transfiera recursos, cualquier recurso público, incluyendo el de las municipalidades, y eso también se extiende a entidades privadas, fundaciones, ONG, etcétera, que administran, custodian, etcétera, recursos públicos. O sea, es un mandato, primero, muy claro y específico. La Contraloría tiene el monopolio de la fiscalización de los recursos públicos, y también es amplio en cuanto a que todo aquel, insisto, que reciba, custodie, transfiera, administre, ejecute, utilice pues los diferentes términos, deben de ser fiscalizados. Sabemos de que no lo hacen, se focalizan en algunos, pero en fin, eso es otro tema. ¿Por qué hago esa mención, Arkel Benítez, y reitero lo del artículo 232 constitucional? Es respecto a esa expresión que utilizó Carlos Hoffman, en el sentido que hay que buscar de que sea lo más independiente. Y aquí hay un aspecto fundamental, porque aparentemente la votación sobre pruebas psicométricas, que, insisto, por mayoría dejan de ser vinculantes y establecidas y por favor usted me aclara, en la tabla de graduación, podría ya mostrar de que hay una mayoría de comisionados con una consigna muy clara, y que por lo tanto ya se inclinó la balanza hacia un lado, y hay 6 comisionados que, diríamos, tendrían una posición diferente. ¿Lo interpreta usted así? Yo lo interpreto desde un punto de vista muy simple y también para que los televidentes nos entiendan, ¿verdad? Al final del día, acaban de capturar a un abogado que participó en la nómina para fiscal general, ni más ni menos porque andaba volando las propiedades a la gente en el registro de la propiedad. Entonces, o sea, por eso es que el análisis, digamos, hasta, yo les haría, de verdad, Mariano, hasta una perfilación víctimo-criminológica, que va un poco más allá del tema de las pruebas psicométricas, a cualquier persona que quiera llegar de alguna manera a ser ese supervisor, a ese contralor, a ese fiscalizador de la calidad del gasto. Y es absurdo el que dejen de fuera una prueba tan importante como es la psicometría, porque al final de cuentas le estamos exonerando a un posible Contralor General, o que resulte electo como Contralor General, de hacer algo que al final del día él, como jefe de la Contraloría, a través de su ejército de auditores, llega a hacer a las comunidades. Cuando uno ve en la ley de la Contraloría General de Cuentas las funciones, por ejemplo, de la calidad del gasto, ahí hay temas muy técnicos, prácticamente es econometría financiera de campo, análisis de gasto eficiencia, análisis de ejecución presupuestaria, son temas muy, muy técnicos
que uno dice, ¿cómo es que alguien al que no se le va a hacer un análisis psicométrico sí tiene después todas las facultades para ir a hacer un análisis prácticamente psicosocial y de trabajo de campo? Porque la auditoría, y aquí tocaste un tema muy interesante, Mariano, la auditoría de rendimiento, la auditoría de campo, le permite a un auditor llegar a ver la calidad del impacto de los programas que se ejecuten, digamos, sobre las políticas públicas, sobre los gastos, sobre la inversión, y puede ir a entrevistar personas, hacer análisis prácticamente socioeconómicos, hasta econométricos, de cuánto ha impactado un determinado bien o la prestación de un bien público, un servicio público, en una comunidad, en un caserío, etcétera. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a permitirnos que no se le haga una prueba psicométrica? Son de esas dicotomías que hay y que ya huele mal el hecho, Mariano, de que no se le quiera aplicar ciencia y técnica a un proceso que es eminente, debería de ser, como tú bien lo mencionaste, absolutamente transparente, y es, fíjate, pocos cargos en la Constitución Política de la República del más alto nivel establecen con claridad que son de carácter eminentemente técnicos e independientes. El cargo de Contralor es uno de ellos, y por lo tanto su elección o el proceso de su selección debería de tener este tipo de pruebas. Es que hasta polígrafo habría que pasarles. Creo yo que eso debería ser ya prácticamente dentro del ADN de la institución, que es al final de cuentas prácticamente viene a ser la conciencia financiera del Estado. Y obviamente pues requeriría de tener ese tipo de procesos. Entonces sí llama la atención y huele mal, Mariano, ¿verdad? El hecho de que, y huele mal ya no digamos de un proceso en términos generales, huele mal de gente que está, de alguna manera, digamos, los decanos, se les ha dejado en las comisiones de postulación, yo tengo mis reservas, pero se les ha dejado como la reserva moral de los procesos de elección de gente del más alto nivel que ocupe cargos públicos en Guatemala. Si ellos son la reserva moral, ya se desdice el hecho de que estén votando en contra de pruebas que generan ciencia y aportan técnica al proceso. Qué mal quedan las universidades, y lo vimos a muchos decanos, por ejemplo, en la elección de fiscal general, metiéndose a temas ya de carácter muy político, saliéndose del sentido común, que creo que se vieron mal representadas las universidades. Entonces, ojo, otra cosa que es importante acá, creo que en algún momento lo discutimos contigo, Mariano, estos señores que hoy son los comisionados, ellos pasan a ser empleados públicos de nosotros, no son representantes de las universidades, ellos no van representando al rector, ellos van representándonos a nosotros porque han aceptado ser comisionados y por lo tanto son funcionarios públicos a los que nosotros les estamos diciendo que elijan técnicamente a los mejores 6 perfiles para llevarlos al Congreso. Yo creo que eso sí hay que recordárselos a los comisionados como se los recordamos en su momento para la elección del fiscal general. Punto valioso, importante, que seguramente Carlos Hoffman querrá hacer mención o ampliar el análisis. Pero, Carlos, ambos mencionaron en las primeras respuestas hace unos minutos el tema del famoso finiquito, cuyo nombre consignado en las normas de nuestro país es la constancia transitoria, subrayo, transitoria, de inexistencia de reclamación de cargos. Ese es el nombre que en nuestra normativa guatemalteca legal es el correcto. Finiquito pues se volvió el fórmula. Sin embargo, esta constancia se ha vuelto la llave que habilita o inhabilita, de hecho, la participación, la inscripción, incluso la toma de posesión de funcionarios designados o electos, sin que una constancia transitoria sea una declaratoria de culpabilidad sobre supuestos hechos delictivos. Y se ha elevado, medios de comunicación, analistas, a que esta es, como insisto, la llave de habilitación e inhabilitación, de inscripción, de participación. Y este es el tema clave fundamental a pocos meses de que arranque formalmente y sea convocado el proceso electoral 2023. Carlos Hoffman, ¿no considera que es el momento antes del 20 de enero que efectivamente se aclare
el alcance de esta constancia, porque en ninguna parte, les soy sincero, dice de que una cosa transitoria, un papel transitorio debe o puede impedir la participación, la inscripción de personas o asumir un cargo, porque, insisto, eso no es una declaratoria de culpabilidad de absolutamente nadie. Le escucho, Carlos Hoffman. Una cosa es que el finiquito sea un instrumento para la transparencia o para la integridad de un proceso electoral, y otra es que sea utilizado como arma político electoral para impedir o coaccionar a cualquier persona que desee participar en un proceso electoral. Creo que hay que salvar distancias con respecto a esto, porque uno es un tema de garantías, de que el proceso tenga, pues, hasta cierto punto, la postulación electoral, o las candidaturas que tengan pues algún nivel de transparencia o que no tengan señalamientos, aunque esto no sea definitivo. Y otra muy distinta es que esto se vuelva una situación en donde se instrumente el proceso de tal forma de coaccionar a cualquiera para que participe o no participe en este proceso. Hay muchísima tela que cortar con respecto al finiquito. El finiquito es un instrumento que poco a poco se ha descontextualizado y se ha utilizado en una forma que no necesariamente está, por lo menos se utiliza para lo que fue creado. Creo que es importante que el finiquito sea una garantía. Y esta garantía es que al final de cuentas no tenga un tema de reclamaciones en el Ministerio Público o no tenga una serie de reclamaciones ante la propia Contraloría que hagan que un candidato en realidad pueda constituirse o prolongar el sistema de corrupción que en algún momento presuntamente puede haber realizado. Y una de las situaciones es asumir el cargo en donde puede obstruir la justicia. Por lo tanto, el finiquito tiene ese mecanismo de detener este proceso mientras dure hasta cierto punto la investigación. Sin embargo, he tenido incluso conocimiento de personas que 20 años después de una auditoría, una objeción de conciencia, por ejemplo, un miembro de una comisión de auditoría presenta una reclamación ante el Ministerio Público y lo deja fuera de la postulación, de la elección de su candidatura. Y creo que hay mucha tela que cortar con respecto a esto, porque no es exactamente el finiquito per se como instrumento, sino el hecho de que el finiquito en realidad sirve bajo este propósito, pero es inútil si se utiliza como un arma político electoral. Bueno, de hecho, en el evento electoral del 2019, entre que se dio la elección, se confirmaron los cargos y la fecha de toma de posesión, en la mayoría de los casos el 14 de enero o el 15 de enero del 2020, pues se presentaron esos reclamos y ya entonces se dijo que ya la constancia con la que se inscribió ya no era valedera y tuvieron que recurrir a los amparos para tomar posesión. Ese es un caso muy concreto de varios diputados al Congreso de la República. Pero, Arkel Benítez, siguiendo con este tema, porque al final no solo está lo que ya hemos analizado de la idoneidad, honradez de quien vaya a asumir el cargo de Contralor General de Cuentas y él tiene la autoridad para nombrar a sus subcontralores. Ojo, no es que el Congreso también elija a los subcontralores, es una decisión del propio Contralor, sino la discusión se circunscribe a ese punto fundamental de estar cerca del proceso electoral y están pidiendo de que las personas que desean inscribirse a cualquiera de los miles de cargos de elección popular, recuérdense que son presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes, concejales y síndicos, son una cantidad enorme, todos deben de tener y presentar en la papelería esa constancia transitoria. De no tenerlo, no los inscriben. Entonces, Arkel, análisis. Yo creo que ahí, lamentablemente, el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos vino a agregar requisitos que no son realmente pedidos. Y tú lo mencionaste muy bien. Una constancia de esta naturaleza que hemos llamado finiquito para resumirlo, pero que es esa constancia transitoria de ausencia de reclamación de cargos, en realidad pudiera ser un indicio de algo.
pero en términos generales el agotamiento de un proceso administrativo y un ulterior o posterior proceso de carácter jurisdiccional para condenar y destruir la presunción de inocencia de una persona en un proceso al que se le están reclamando cargos de parte del Estado por el mal manejo o por lo que fuera de fondos, es un proceso que se agota en las instancias judiciales y que para realmente declarar culpable a una persona, pues eso lleva todo un proceso. No es en la ventanilla de la Contraloría General de Cuentas en donde aparezca el hecho de que tiene una reclamación. Yo creo que ahí obviamente hay una violación grave al principio de presunción de inocencia de una ley electoral. Es cierto, tiene rango constitucional, pero hay que entender también que la Constitución Política de la República se interpreta en el bloque constitucional y de acuerdo al espíritu de la norma establecida. Aquí, para poder destruir la presunción de inocencia de una persona, se tiene que agotar un proceso largo que lleva el ser escuchado o vencido en juicio con pruebas y con una sentencia firme. Esa sería la única manera de poder realmente generar, digamos, esa desconfianza sobre la inidoneidad de una persona que obviamente le impida, a partir del 113 de la Constitución, poder postularse a un cargo. Entonces, se ha mal manejado, como bien lo decía el doctor Hoffman, se escuchan muchísimas situaciones que surgen a partir del tema del finiquito. Eso parecen ya, hay algunos auditores que parecen clicas de pandillas, ¿verdad? Porque extorsionan al funcionario público, lo chantajean con el tema del finiquito, y hemos visto mucha gente, a veces nos toca ir a hacer un trámite a la Contraloría, y ahí vemos muchos alcaldes que vienen del interior del país, corporaciones completas, y se ve cómo están lamentablemente engañados. Claro, cualquiera podría decir, miren, nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Es parte de todo un proceso educativo, pedagógico, mucho más profundo. Pero al final del día, sí vemos cómo en grandes ocasiones, en muchas ocasiones, se utiliza para chantajear a las personas. Yo en mi caso tenía una multa en su momento que me la habían puesto, Mariano, sobre la base de un artículo que habían declarado inconstitucional. Y yo llegué a pedir mi famoso finiquito. Cuando me lo entregan me dicen, mire, usted tiene una multa pendiente. Y yo dije, ¿multa de qué? Y cuando fuimos a verificar bien, era una multa basada en un artículo que era inconstitucional. Y me estaban diciendo, mire, si lo paga de una vez, le hacemos la rebaja de la multa, que también lo establece la ley. Y mucha gente, con tal de no no regresar otra vez o no ir a con un abogado, pagan cosas inconstitucionales. Eso de verdad eso es una de las cosas que han pasado en la Contraloría. Entonces hay muchos temas ahí que, como bien decía el doctor Hoffman, mucha tela que cortar, pero al final de cuentas es la mala interpretación de la ley. Aquí hay un principio que es el principio de presunción de inocencia, y nosotros no podemos, en nombre de una lucha que puede ser superior, puede ser suprema, no podemos nosotros sacrificar garantías constitucionales, porque eso sería la negación de la negación. Y eso no lo podemos permitir porque el Estado de Derecho, Mariano, simple y sencillamente no se puede sacrificar. El Estado de Derecho es fundamental para alcanzar otras luchas, para tener otras conquistas. Y aquí la lucha contra la transparencia en la que estamos todos unidos y todos estamos volcados se debe de fundar precisamente en el Estado de Derecho y no lo contrario. Entonces ahí sí creo yo que hay una clara violación al principio de inocencia y obviamente incluso hasta del debido proceso, porque se ha malinterpretado. Ese requisito no debería ni siquiera de existir, o en su caso, en su defecto, decir aquellos que hayan sido condenados en sentencia firme por los tribunales de justicia. Esa debería ser la redacción del artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para que pues se entienda que ha habido un debido proceso que ha declarado una persona. Bueno, ese tema de las condenas también es discutible. Si no veamos Brasil, Lula fue condenado varias veces por corrupción y está participando. En fin, solo recordar el 214 como está, es un legado de la reforma a la ley electoral del 2016 que tanto daño le ha hecho al proceso electoral. Así que, y aparentemente, y aquí Carlos Hoffman, su opinión, como que este es un mal que muchos o la mayoría aceptan, este tema famoso de la constancia transitoria, porque si es tan malo contra la República, contra el Estado de Derecho, violenta garantías constitucionales, violenta la presunción de inocencia, y podemos seguir citando, pues nadie la ha impugnado. No se ha visto una pelea legal para que efectivamente sea
expulsado y no sea un requisito para ciertos temas. Y ojo, el dictamen a la reforma del 2016 la avaló la anterior magistratura, que seguramente, bueno, que es muy diferente a la actual. Pero en fin, Carlos, ahí adentrándonos ya al final, para ir cerrando este tema de la constancia transitoria de inexistencia, reclamación de cargos o finiquito, su opinión, pero también, ¿cómo ve la situación el presidente de la Comisión de Postulación, el doctor Roberto Moreno, rector de la Universidad del Valle de Guatemala? Ya anticipó la casi imposibilidad de que la nómina de 6 esté a tiempo en el Congreso y que el Congreso pueda tener la oportunidad de seleccionar antes del 13 de octubre. Creo que el tema del finiquito, solo para ir cerrando eso, es un tema muy trillado, muy difícil. Los mayores usuarios del finiquito, que son aquellos que tienen un cargo público y que o se van a postular a uno, pues siempre mantienen el temor a meter un recurso legal que finalmente redunde en represalias. Honestamente, creo que es lo que más he escuchado de los usuarios y por qué no recurren a la ley para poder contrabalancear este tipo de abuso. Por finiquito podríamos ver, por ejemplo, no haya sido transparente o haya sido incluso corrupto, hasta situaciones como de no haber firmado con azul, sino con negro. He visto mucho esto, el tema incluso de engrapar, pues, por ejemplo, una fianza de cumplimiento, y estos 2 hoyitos de la grapa hacen inviable el documento de integridad, se ha sido perdida por 2 hoyitos de la grapa. O sea, es desde lo sublime hasta lo ridículo, y tiene, de hecho, se entera el usuario o el interesado justo cuando va a tramitarlo realmente, ¿no? Porque muchas veces incluso no se le ha corrido ningún tipo de audiencia, sino que le aparece simplemente el reclamo en el sistema, y esto imposibilita de hecho su participación. Así que no es un tema menor. Creo que la Contraloría también tiene muchos problemas pues que podríamos criticar sanamente de la institución, los criterios que tienen las comisiones de auditoría, que son infinitamente variables y que consideran una situación, un criterio distinto a otra institución porque ese criterio no se aplicó. Así que en realidad sí hay mucha tela que cortar con respecto incluso a cómo se ha conducido la Contraloría y de hecho la forma de actuar y los criterios que se aplican en este tipo de sentidos. Yo creo que es importante mencionar con respecto a la comisión de postulación que el no tener tiempo para poder elegir el contralor alarga la actual gestión, que es el único beneficiario que hay es quien puso, quien logró colocar estas piezas actuales en la Contraloría, y por lo tanto realmente lo que se lesiona es el proceso de alternabilidad que debe tener una institución tan garante y tan importante para el sistema democrático. Prácticamente perderíamos el último valladar, la última institución que tenga que ver con esa cierta independencia para contrabalancear necesariamente el sistema democrático y evitar el abuso a los guatemaltecos. Y de hecho, es elocuente, de hecho, cómo el país se cae a pedazos de obras que fueron dictaminadas favorablemente por la Contraloría General de Cuentas, porque al final de cuentas la recepción de la obra es parte de la Contraloría General de Cuentas, y realmente lo que estamos es lamentando incluso vidas humanas, pérdida de propiedad, pérdidas económicas, precisamente porque pues no ha realizado su función a cabalidad. Y creo que esto es importante de mencionarlo. Creo que la Contraloría debe revolucionar la forma en que entendemos nosotros la transparencia, porque la democracia necesita de ella para poder cimentarse y para poder producir la Guatemala que los guatemaltecos necesitan. Arquel, nos quedan un par de minutos solamente. Con la elección y el nombramiento de un futuro contralor, si se da todavía este año 2022, estaríamos cerrando un año donde hubo relevos y nombramientos en PGN, Ministerio Público, PDH, Procuraduría de los Derechos Humanos. Ayer el Banco de Guatemala y Junta Monetaria, así como la Superintendencia de Bancos. Analicémoslo y, como le digo, si acaso se da un nombramiento por parte del Congreso este año 2022, su análisis político muy concreto respecto a estos temas.
Gracias, Mariano. Sí, era el año de las elecciones, ¿verdad? De temas trascendentales, ¿verdad? La elección del fiscal general, que en su caso fue reelecta la doctora Consuelo Porras, generando también una posibilidad de continuidad, ¿verdad? De una funcionaria que es de carrera dentro de la institución. Se dio también el INASIF, el director del INASIF, Mariano, que es parte de la columna vertebral dentro de la certeza jurídica de los procesos penales. Y coronamos, digamos, con la elección del Banco de Guatemala, que también es importante, y ahora con el Contralor General de Cuentas. En la cercanía de un proceso electoral, se cierra, digamos, esta etapa de elecciones. Queda pendiente, Mariano, en el tintero, un tema muy complejo, que es la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas. Es un tema que ya veremos qué pasa en el futuro, porque tenemos todavía esa situación que no pudo darse a cabalidad ese proceso, así que... Lo que le puedo anticipar a Arkel es que para febrero o marzo 2023 lo vamos a tener en el top of mind, ese tema, porque es la época en que ya debe pensarse en la nueva comisión de postulación y no hay suficientes magistrados. En fin, ese tema no lo quiero adelantar, pero ya algunos lo tienen en la vista. Agradezco a Arkel Benítez y a Carlos Hoffman que me hayan acompañado esta noche de domingo. Muy amables, seguiremos muy pendientes del proceso de postulación al cargo de Contraloría, del Contralor General de Cuentas. Buenas noches, un gusto en saludarlos. Gracias, feliz noche. Bien, a ustedes les agradezco que me hayan acompañado esta noche, lo invito a que continúe con Canal Antigua y mañana, inicio de semana, estaré aquí con Carmina Valdizar. Buenas noches, un buen descanso.